Señor Jesús. Oh Señor Jesús, gracias te damos, Dios amado, Dios bendito, Jesús de Nazaret, Rey de Reyes, Señor de Señores. Te alabamos y te exaltamos en esta hora, Dios amado, esperando que tú seas propicio a los matrimonios y a las familias, Señor, para que sean bendecidas. Oh Señor Jesús, gracias Señor por esta oportunidad que nos has dado de estar nuevamente en comunión con tus queridos santos, con el apoyo de tu Santo Espíritu. Señor Jesús, amén, amén y amén. Dios me los bendiga, amados hermanos. Una nueva oportunidad que nuestro Señor Jesucristo nos está dando para seguir compartiendo la palabra de vida dirigida a los matrimonios. Hoy continuamos con el libro El Centro de la Vida Familiar de la editora Árbol de la Vida. Y tenemos por título, en el día de hoy, la palabra a disfrutar es el combustible y el mapa. Es necesario que cada matrimonio esté abastecido de combustible y tener un mapa para poder ver el camino por donde debemos transitar en el día a día. Entonces vamos a comenzar con una pequeña historia, un poco adaptada, que tenemos acá para comenzar a disertar. Dice así: ellos tenían mucha prisa, hicieron sus maletas, se pusieron en la camioneta y partieron. Se trata del viaje de nupcias y decidieron aventurarse por la carretera. Era un viaje muy prometedor, anduvieron despreocupados, relajados, y todo parecía estar bien hasta que comenzó a anochecer, cuando de repente el marido se da cuenta que solo había combustible en el tanque de reserva y el lugar donde estaban era desconocido y desierto. Finalmente entraron a un puesto de gasolina, pero cuando pidieron que llenaran el tanque, se sorprendieron con la afirmación: aquí no tenemos gasolina. El próximo puesto para repostar estaba muy lejos. Entonces comenzaron a discutir y a culparse el uno al otro de no haber observado el marcador del nivel de la gasolina en el tanque. La alegría se convirtió en incertidumbre, la satisfacción en discordia, el amor en odio. ¡Qué situación tan terrible! Señor Jesús. Bueno, amados hermanos, esta es una historia un poco adaptada, repito, de un hecho verídico. Nos presenta algunas lecciones que nos sirven para la ilustración, para nuestra jornada conyugal. Repito, nos presenta algunas lecciones que debemos aprender nosotros en la vida conyugal, en esta jornada, en este trayecto que nos toca vivir. Señor Jesús, oh Señor Jesús, qué bueno es el Señor, que siempre tiene una palabra fresca, nueva, para ayudarnos a los matrimonios. Señor Jesús, muchos apenas se casan, están contentos, llenos de sueños y expectativas para su nueva vida en pareja. ¿Qué nos podría estorbar con tanta alegría, con tanto gozo? Aparentemente tienen todo para ser felices para siempre. Por ejemplo, a veces se tiene automóvil, se tiene dinero y principalmente eran el uno para el otro. No hay nada de malo en esto, pero probablemente a veces nos olvidamos de que al casarnos hemos entrado en una aventura que necesita de algunas cosas básicas para alcanzar el objetivo. Pues la noche llegará y será mejor que nadie sea tomado por sorpresa, como en la historia que acabamos de escuchar. Yo le ruego al Señor Jesucristo en esta hora que de todos los que están escuchando esta palabra, a ninguno les llegue la noche sin estar apercibido. Señor Jesús,
que a ninguno le tome la noche por sorpresa. En el nombre poderoso de Jesús. Oh Señor Jesús, que estemos pendientes, apercibidos. Oh Señor Jesús, pendientes del mapa, pendientes del combustible. Entonces, amados hermanos, es importante saber que en el matrimonio a veces el amor humano se acaba y no nos damos cuenta. Se vació el tanque del amor humano y no nos damos cuenta. Así como pasó en la boda de Caná. Un ejemplo que en el libro de Juan, capítulo 2, aparece la boda de Caná. Allí fueron invitados Jesús y sus discípulos, pero faltó el vino. Y ya sabemos que María intercedió ante el Señor Jesús para que Él hiciera algo, para que la alegría continuara, para que siguiera la fiesta. Señor Jesús, y vemos allí que la famosa 6 tinajas de piedra que el Señor mandó a llenar de agua y que convirtió esa agua en vino, y que luego le dieron al maestresala para que pidiera, y éste llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Señor Jesús, aquí podemos ver, amados hermanos, a grosso modo, que ciertamente el amor humano se acaba en el matrimonio, pero todo va a depender si Jesús y sus discípulos están invitados a nuestro matrimonio. Pues habrá siempre una fuente segura para abastecernos de un mejor combustible, y este combustible es duradero y tiene el propósito de llevarnos hasta el final, que es reinar con Cristo. Señor Jesús, entonces, amados hermanos, es muy importante que nosotros vayamos tomando algunas lecciones. Lo primero que es muy importante en la vida conyugal es estar verificando constantemente la cantidad de combustible, lo que mantiene encendido nuestro amor. Es decir, si tenemos el suministro espiritual suficiente para las horas difíciles. Escuche bien, es necesario tener el suministro espiritual suficiente para cuando vengan las horas difíciles o la noche. En la Biblia hay un caso en donde el pueblo de Dios necesitaba aliento para terminar una gran obra. Dios, por medio de su profeta Zacarías, le mostró que Él mismo sería una fuente de aceite constante para que su pueblo brillara y pudiera concluir la obra. Eso lo vemos en Zacarías capítulo 4, podemos encontrar completo esta historia. Y que eso dependería de la fuerza, no dependería de la fuerza ni del poder del pueblo de Dios, sino del Espíritu del Señor, que nos supliría hasta el fin. Aquí está una clave: no es la fuerza, no es la habilidad que tengamos en el matrimonio, nosotros los cónyuges, sino que es el Espíritu del Señor el que nos suple del combustible hasta el fin. Aleluya, gloria al Señor. De hecho, amados hermanos, si queremos tener siempre lleno nuestro tanque de amor, nuestro vehículo, que es la vida conyugal, siempre avanzando y nuestro matrimonio brillando, necesitamos del suministro abundante del Espíritu de Dios. Hermano, es necesario postrarse delante de Dios como matrimonio y decirle al Señor: necesitamos de tu rico suministro abundante de tu Santo Espíritu, Señor. Oh Señor Jesús, hermano, no nos olvidemos de que todo parece bien hasta que surja la noche, de la crisis económica, del estrés de la relación, del problema de salud, y de eso siempre sucede cuando uno menos se espera. Mucha atención, amados hermanos, los problemas surgen justamente cuando uno está descuidado.
Además, al buscar una fuente equivocada de ayuda, la respuesta puede ser: no tenemos cómo ayudarnos. Lo que ciertamente nos frustrará, pero si nos humillamos, aquí está la clave, pero si nos humillamos día a día y nos ponemos delante de Dios en oración, invocando el nombre del Señor Jesús durante todo el día, Señor Jesús, oh Señor Jesús, veremos que nuestro Dios es la fuente inagotable del perdón, de paciencia, de tolerancia y perseverancia que nuestro amor necesita. Me ha llamado poderosamente la atención este asunto de la tolerancia. Oh Señor Jesús, todos son importantes, el perdón, la paciencia, la perseverancia, pero me ha tomado el Espíritu Santo a detenerme en esto de la tolerancia. Entonces, amados hermanos, yo comparo la palabra tolerancia con una palmera, porque la palmera no es un árbol rígido. Los árboles rígidos, aunque sean muy fuertes, cuando vienen tormentas, cuando vienen huracanes, ellos se quiebran. Pero la palmera tiene algo que ella es flexible, y frente a la tormenta, frente a los huracanes, a los vientos recios, ella se mueve de un lado hacia el otro, se balancea, y cuando pasa la tormenta vuelve a ocupar su lugar original. Y pareciera que nada pasara, y cuando está en medio de la tormenta, parece que esos vientos recios parecieran acariciar más bien sus ramas, sus palmeras. Señor Jesús, sus palmas. No pareciera que no hubiese ningún peligro presente. Y esto es porque la palmera primero echa raíces profundas, muy profundas, que le permiten tener un arraigo fuerte en el Señor. Hermano, que cada uno de los matrimonios, de los miembros de nuestra familia, sean como la palmera, que echemos raíces profundas y que podamos soportar lo que viene. Oh Señor Jesús, y que seamos flexibles como la palmera. Y es bien interesante que en el Salmo 92:12 dice que el justo florecerá como la palmera. Alabado sea el Señor. Entonces, amados hermanos, la tolerancia, la capacidad de tolerancia en nosotros va a depender de la justicia. Por eso es bien importante que en el reino de Dios lo primero que el Señor nos manda a cumplir es con la justicia. Que Dios nos ayude en la medida que buscamos en oración apegarnos a la justicia de Dios. Eso nos dará una capacidad de tolerancia. Cuán importante es ser tolerante en el matrimonio. Pero también la palmera está asociada en Ezequiel 41:25, cuando está describiendo lo del templo, dice querubines y palmeras. Entonces, siempre que se habla de querubines, se habla también inmediatamente de palmeras. Siempre están relacionados. Y usted sabe que los querubines representan la gloria de Dios. Y de manera pues que en la medida pues que yo busco al Señor en su presencia, en el lugar secreto, cuando yo busco de su presencia, busco de su gloria, entonces una porción de tolerancia se me es asignada en mi vida. Que Dios asigne muchas porciones de tolerancia hacia los matrimonios. Oh Señor Jesús. Es decir, amados hermanos y hermanas, que es necesario buscar la presencia del Señor. Cuán beneficioso es eso para nosotros, frente a las situaciones difíciles, frente a las tormentas, frente a decisiones que tenemos que tomar que pudiera marcar toda nuestra vida o un buen trayecto. Entonces siempre habrá una capacidad de tolerancia que nos da una paz necesaria para tomar las decisiones pertinentes, oh Señor Jesús, y conforme a la voluntad de Dios. También, amados hermanos, la palmera, acá en Juan 12, capítulo 12, versículo 13,
las ramas de palmera que recogían para recibir al Rey del reino de los cielos, a nuestro Señor Jesucristo. Oh Señor Jesús, la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, donde decían, Hosana al que viene, oh Señor Jesús, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí están las palmeras. Quiere decir esto, amados hermanos, que la tolerancia es necesaria para nosotros estar en aquel día para recibir al Señor Jesús cuando Él venga por segunda vez a esta tierra. Cuán importante es para los matrimonios estar despiertos, ser tolerantes para recibir al Señor y reinar con el Señor, estar en la nube. Oh Señor Jesús, entrar en ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús, en Número 32:9 habla de 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Entonces, amados hermanos, cuán importante es la tolerancia. Nos permite siempre estar en la fuente que nos abastece del combustible necesario para trajinar en la vida conyugal y en la vida cristiana. Señor Jesús, la palmera aquí aparece asociada a 12 fuentes de agua. En la medida, amados hermanos, que nosotros tenemos tolerancia con los demás hermanos, con las demás personas, en esa medida nosotros vamos a ser abastecidos de el combustible necesario para tener una vida conyugal y familiar adecuada. Hermano, de verdad, yo necesito estas 12 fuentes que están ricas, están llenas, para abastecerme del combustible necesario. Oh Señor Jesús, para ser paciente, para ser tolerante, para ser tierno y amoroso, no solamente con mi esposa, sino con mis hijos y con mis queridos hermanos en la vida de la iglesia. Oh Señor Jesús, poder tolerarlos a todos, aun aquellos que sean difíciles de soportar. Nosotros tendremos esa capacidad de ayudarle a salir de esa condición. Señor Jesús, cuán necesario es, amados hermanos, la tolerancia en medio de nosotros, que nos hace estar siempre abastecidos. Oh Señor Jesús, y estas 12 fuentes nos quitan el calor, nos quitan, por ejemplo, la amargura, Señor Jesús, y nos llenan de mucha dulzura. Oh Señor Jesús, nos llenan de mucha dulzura, de mucho amor. Oh Señor Jesús, y es importante, amados hermanos, importante acá que estamos hablando de ser abastecidos con ese combustible necesario para avanzar en nuestro matrimonio. Estas 12 fuentes ligadas a las palmeras, a estas 70 palmeras, nos dan una buena porción de amor. Oh Señor Jesús, y cuán determinante es la cantidad de amor que tiene que haber en nosotros los cónyuges. Debemos estar abastecidos. Por un lado, la palabra de Dios dice que el Señor ha derramado abundantemente su amor en nuestros corazones, pero es necesario, amados hermanos, con nuestra búsqueda, como en matrimonio, con nuestras esposas, Señor Jesús, buscar ser llenos de este amor. ¿Y por qué es importante el amor, amados hermanos? Este amor lo quiero relacionar con la tolerancia, porque en 1 Corintios 13:7 habla que el amor todo lo soporta. Diga para su hermano o para su esposa, o tu esposa, di para tu esposo: necesitamos abastecernos de amor, porque quiero soportarte todo. Repita conmigo otra vez: quiero soportarte todo. Ahora dígalo viendo a su cónyuge o su cónyuge a los ojos. Dígale: quiero soportarte todo.
Oh Señor Jesús, seguramente algunos ya se están riendo, amados hermanos, porque esto muestra realmente que estamos siendo abastecidos en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios por este rico suministro, por estas 12 fuentes de agua y estas 70 palmeras, este Elín que Dios nos está dando? En estos momentos hay un Elín en nosotros. Venimos de Mara, venimos de la amargura, venimos del odio, del rencor, y el Señor nos ha traído ahora a este Elín, donde nos ha lavado en estas 12 fuentes, nos ha limpiado de todo pecado, de todo odio, de todo rencor, de toda amargura. Toda la amargura se ha ido. Ahora Dios nos está endulzando nuestras vidas para poder sonreír en medio de las situaciones difíciles. Amados hermanos, oh Señor Jesús, ciertamente en Venezuela estamos pasando por situaciones difíciles, pero aún así Dios nos está dando un Elín, un oasis en medio del desierto, para que nosotros estemos contentos, para que estemos alegres, porque un matrimonio alegre es un matrimonio que va a salir a predicar el Evangelio. Un matrimonio que puede decir, y será predicado este Evangelio del Reino, ya no de manera teórica, sino de una manera práctica. Aleluya. Ya no será una teoría, sino que será una práctica en este matrimonio. Alguien que está lleno de este amor, que todo lo soporta, de esta dulzura, él no tendrá ningún problema para salir a la calle y decirle a la persona, ¿puedo orar por usted? Qué impactante es que uno salga a la calle y encuentre un matrimonio que le diga a uno, ¿puedo orar por usted? Oh Señor Jesús, hermano, esto es determinante, amados hermanos, aunque parezca sencillo a nuestra mente natural, en nuestra mente espiritual esto es grande, hermano, muy grande. Usted no sabe la gran salvación que usted puede traer a las personas con el hecho de que usted le diga en la calle, ¿puedo orar por usted? Oh Señor Jesús, amados hermanos, realmente Dios quiere abastecer a los matrimonios de este combustible necesario para servir juntos al Señor, porque este es el propósito del matrimonio, servir juntos al Señor. Oh Señor Jesús, traer al Señor de vuelta a través de la predicación del Evangelio del Reino. Señor Jesús, hermano, definitivamente uno goza cuando uno ora al Señor solo. Y cuando lee los libros espirituales, hermanos, pero orar con la esposa, leer la Biblia con la esposa, conversar sobre la Biblia con la esposa, eso es una gran bendición, hermano. Oh Señor Jesús, eso llena a uno de gozo. Ya uno no ve a su cónyuge quizás con una mala mirada, porque inmediatamente el Espíritu Santo actúa, el amor de Dios se derrama. Amados hermanos, cuán beneficioso definitivamente es trabajar en matrimonio para el Señor. Oh Señor Jesús, gloria al Señor. Amados hermanos, Señor Jesús, que Dios nos siga ayudando, que Dios nos siga abasteciendo de ese combustible y que podamos seguir siendo tolerantes, muy tolerantes, Señor Jesús, porque, amados hermanos, lamentablemente, en la vida conyugal y en la vida familiar a veces se presentan situaciones que no son muy agradables. Y si nosotros no tenemos esta tolerancia, este combustible, no estamos bien abastecidos con este combustible, lo que saldrá de nosotros es ese leviatán que está en nuestra carne. Será violencia, será insultos, será condenación y juicio en el mejor de los casos. Oh Señor Jesús, amados hermanos, pero Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es que salga espíritu y vida de nosotros frente a las situaciones difíciles. En estos días se me presentó una situación difícil y ya yo me estaba poniendo bravo, pero el Señor me recordó algo. Me recordó que cuando Él fue en el huerto del Edén, a donde Adán y Eva, aunque ya el Señor sabía lo que ellos habían hecho, que habían pecado, el Señor le hizo una pregunta a Adán. Adán, ¿dónde estás? Y esto muestra la gran oportunidad que el Señor siempre nos da a todos
aun cuando alguien haya caído en pecado o haya hecho algo bien desagradable, ya sea cualquier cosa desagradable, siempre debemos ir sin condenación y juicio, siempre abierto como el Señor, con una pregunta, con esa tolerancia que estamos hablando, amados hermanos. Y les digo que esto, además de evitarnos disgustos a nosotros, traer algún malestar, incluso alguna enfermedad, porque alguien se puede poner bravo y de una bravura hasta le puede dar un ACV o algo que pueda terminar en un hospital o en una clínica. Esto le da manos libres al Espíritu Santo de actuar sobre aquella persona que cometió el error, que se equivocó o que pecó. Oh Señor Jesús, cuán importante es este combustible, amados hermanos. Yo necesito de este combustible. Oh Señor Jesús, alabado sea el Señor, bendito sea Cristo. Señor Jesús, ¿dónde están los que necesitan de este combustible? Amén. Necesita, hermano. Yo también necesito de ser abastecido de este combustible para que mi vida conyugal sea placentera. Hermano, yo veo que la venida del Señor está muy cerca y yo pienso que nosotros es necesario que ya comencemos a tener algunos cambios, a salir de lo terreno y entrar realmente en lo espiritual, hermano, en las cosas celestiales. Oh Señor Jesús, esto es lo primero que debemos tener como punto importante y lección de vida en cuanto a este asunto del combustible y el mapa. En cuanto al combustible, esto. Ahora vamos con respecto al mapa. Otra cosa muy importante, amados hermanos, que nosotros debemos tener presente y lección de vida, es siempre que vayamos a viajar, debemos tener un mapa. Debemos siempre llevar un mapa, así como hacen los turistas, que le entregan un mapa y le van dando las indicaciones, y él puede ir siguiendo a través de ese mapa, y si se llega a desviar en cualquier momento puede retomar la vía, puede retomar el curso, el camino por donde se debe transitar. Bueno, así también en la vida conyugal, amados hermanos. En el caso del matrimonio necesitamos invertir tiempo en la palabra de Dios. Dígale a su cónyuge: la palabra de Dios es nuestro mapa. La palabra de Dios es nuestro mapa. Aleluya. Entonces, cada vez que usted escuche ahora la palabra mapa, ya sabe que debe asociarla con la palabra de Dios. Sin la Biblia, sin ella, hermano, nos podemos perder. Hay muchas probabilidades que si nosotros no tenemos Biblia, nos perdemos. Muchas probabilidades. Por lo tanto, como las probabilidades son tan altas, es mejor cargarla que tener el mapa, amados hermanos, y asegurarnos. Porque el camino que nos toca trajinar, amados hermanos, no es un camino, o sea, que tampoco vamos a ir poco a poco. Esta es una carrera. Este es un camino que debemos transitarlo corriendo. Pero no solamente corriendo, amados hermanos, sino que este camino debemos ir corriendo y luchando. Imagínense usted esto, amados hermanos, lo que es la carrera cristiana. Señor Jesús. Y además de esto, que en esta carrera usted no va solo. Correr solo y luchar es fácil, pero usted va con su esposo o con su esposa. Pero no es que va uno por un lado y el otro va por otro lado, sino que van juntos. Y esto me hace recordar, amados hermanos, en la vida de la iglesia, esa famosa historia de la carrera de 3 pies, donde amarran la pierna de un cónyuge a la otra pierna y tienen que correr juntos. Es difícil, ¿verdad? Bueno, véase su pierna amarrada con su esposa, corriendo, y además de eso, de tener la misma sincronía, de estar pendiente de eso, estar luchando contra el enemigo. Oh Señor Jesús, es un reto, hermano, pero es algo maravilloso y lo vamos a lograr. ¿Cuántos creen que lo vamos a lograr? Oh Señor Jesús, amén. Yo sé que todos están
de acuerdo conmigo que lo vamos a lograr en el nombre de Cristo, porque la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oh Señor Jesús. Y es necesario que alcanzar el objetivo final del matrimonio, el cual es servir a Dios y cooperar con Él para que su voluntad y su reino sean establecidos en la tierra, amados hermanos. Y en cuanto a este mapa, es muy importante ir sacando tiempo. Necesitamos agendar en el día a día lo que vamos a hacer, el tiempo que debemos dedicarle a este mapa, a estar revisando este mapa, que es la Biblia. Según los estudiosos del tiempo, todas estas cosas bíblicos, dicen que uno debe dedicar aproximadamente 2 horas con 40 minutos para estar revisando el mapa, revisando la Biblia. Oh Señor Jesús. Y cualquiera diría, es mucho tiempo. No, es poco, es solamente el 10%. Usted tiene que diezmar el tiempo. Entonces es importante que los matrimonios diezmemos el tiempo. Le demos ese 10% para el Señor. Y si es un poquito más, mejor, porque nuestra justicia debe ser superior a la de los escribas y fariseos. Oh Señor Jesús, necesitamos sacar tiempo para las cosas espirituales. Si no sacamos tiempo para ver este mapa, nos podemos ir debilitando poco a poco perdiendo las fuerzas para luchar y cambiar, amados hermanos. Esto se hace a veces imperceptible. Señor Jesús, por eso el salmista dijo, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Salmo 119, 28. Susténtame según tu palabra. Hermano, la palabra de Dios sustenta los matrimonios. Oh Señor Jesús, todo lo que el mundo te tiene que ofrecer para tu alma va a generar ansiedad y lágrimas. Solo el hablar del Señor nos puede fortalecer. Dígale a su hermano o a su hermana, solo el hablar del Señor nos puede fortalecer. Señor Jesús, oh Señor Jesús, hermano, que Dios nos siga ayudando. Oh Señor, para apreciar la palabra de Dios, para ver que la palabra de Dios es nuestro mapa y que necesitamos lograr aplicar en el diario vivir esa habilidad necesaria para aplicar en el diario vivir la palabra que Dios nos está hablando. Con la palabra Dios nos orienta. Con la palabra Dios nos orienta en el paso a paso. Escuche bien, en la vida conyugal un paso en falso puede traer un terremoto en la familia. Por eso en el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, paso a paso la palabra de Dios te va a dar el paso a paso para que no pises en un lugar que no debes pisar ni en una dirección donde no debes ir. Hermano, qué maravilloso es este guiar, es el más seguro, amados hermanos. El guiar del Espíritu Santo es el más seguro a través de la palabra. Por eso leemos la palabra juntos. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Yo necesito practicar más esto, de ir a la palabra y a la oración con más énfasis y con más alegría con mi esposa. Señor Jesús, que Dios nos siga ayudando, que el Espíritu Santo nos siga fortaleciendo en este asunto de revisar el mapa. Oh Señor Jesús. Ahora, amados hermanos, para terminar, vamos a orar en el nombre del Señor, que esta palabra haya sido de bendición para tu vida, de edificación para tu matrimonio, y que tengas bien abastecido de combustible y ese mapa bien agarrado en tus manos y sobre todo en tu corazón. Oh Señor Jesús, los matrimonios por lo menos debemos leer la Biblia una vez al año completa, por lo menos una vez al año completa, matrimonios que quieren reinar con Cristo. Y yo sé que son todos los que me están escuchando. Vamos a tener una actitud positiva en relación
a ir a la palabra del Señor. Vamos a orar ahora. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta rica oportunidad y este privilegio, Señor Jesús, de hablar tu palabra a los matrimonios para ser edificados, para que cada matrimonio, amado Señor, se convierta en servidores de tu persona, del Dios vivo y verdadero. Que cada matrimonio sea un cooperador de Dios. Oh Señor Jesús, gracias Señor. Bendícenos Señor. Guárdanos, escóndenos en ti, Señor Jesucristo. Y que nuestro tanque psicológico sea lleno de tu palabra, sea lleno de tu amor, Dios amado, que tengamos combustible suficiente y que siempre vayamos a la fuente a buscar ser abastecidos, Dios santo y amado, y tener siempre este mapa de tu palabra vibrando en nuestros corazones. Oh Señor Jesús, que tu palabra, Señor Jesús, surta el efecto necesario en nuestras vidas para reinar contigo en el mundo venidero. Gracias Señor Jesucristo. Gracias Señor Jesús. Amén, amén y amén. Que todos sean muy bendecidos.